Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Efectivamente, mi nombre es Angie Caterín Borges. Estoy a 2 semanas de terminar la especialización en cuidado crítico en la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente me encuentro laborando como enfermera del servicio de hemodinamia del Hospital Universitario Mederi Mayor. Entonces, pues de antemano, dar como agradecimiento frente a estos espacios de conocimiento y de poder compartir también todas estas experiencias desde la parte de enfermería y saber y contextualizar que es fundamental contar con un equipo de trabajo frente a todos los procedimientos que se realizan en el servicio de hemodinamia para poder cumplir y dar aval a una calidad y una seguridad en la atención del paciente. Sin embargo, pues no estamos exentos, digamos que a cualquier de estos procedimientos se nos llegue a generar algún tipo de complicación o algún tipo de urgencia vital que nos llegue remitido desde algún servicio de origen. Entonces, es por esto que se da como la importancia a que este equipo de trabajo sea fundamental, que se pueda trabajar de manera rápida y eficaz para brindar una atención adecuada al paciente. Entonces, por eso quise venir a presentarles a ustedes desde el rol de enfermería, cuál es esa importancia desde enfermería en el manejo de las emergencias dentro de las salas de hemodinamia. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes un artículo que me parece personalmente muy bonito, que encontré en la revista latinoamericana de enfermería, publicado en el presente año. Fue un estudio que se realizó con enfermeras brasileñas, en la cual se demostró la relación entre las competencias profesionales de los enfermeros en emergencias y el producto del cuidado de enfermería. Y es en este artículo, pues este y muchos artículos en los cuales nos demuestra y se confirma que en las unidades de manejo de pacientes que se encuentren en estado de emergencia es fundamental que se cuenten con profesionales que tengan habilidades y sean dinámicos y que tengamos como la capacidad de tener un razonamiento clínico y una toma de decisiones para así mismo poder asegurar una calidad y una seguridad hacia el paciente. Entonces, en este artículo nos comparte como estas competencias que pues tenemos todos los enfermeros, el personal de enfermería, con respecto que es como el liderazgo, trabajo en equipo, la resolución de problemas, la formación, la experiencia y una comunicación efectiva que obviamente nos va a ayudar como a gestionar ese cuidado de manera transversal durante toda la estancia del paciente dentro de las salas de hemodinamia. Entonces, quiero desarrollar con ustedes en este momento esta pregunta y es ¿cuál es el rol de enfermería en el manejo de emergencias dentro de las salas de hemodinamia? Y pues la idea es cómo comenzar un punto inicial en el cual se genera la activación de esa urgencia vital y tenemos como conocimiento de esta situación, ya sea mediante la presentación vía telefónica o presencial con respecto a los otros profesionales de enfermería, y asimismo poder realizar como esa indagación mediante las historias clínicas en el sistema y importante como tener en cuenta unos puntos claves y centrales y concisos en el momento de la presentación del paciente. Debe ser muy importante conocer como los antecedentes alérgicos, patológicos, quirúrgicos, saber la hora y síntomas de inicio del paciente, porque de eso va a depender también el actuar rápido y eficaz de todo el personal del hospital. Saber cuál es el manejo en el servicio de origen de este paciente, qué le han realizado, qué medicamentos ya le han colocado, qué dispositivos invasivos ya le han colocado al paciente. Además, saber cuál es la condición clínica del paciente es fundamental para poder garantizar y determinar cómo está el paciente y cuál es, si está y si tiene o no una estabilidad hemodinámica en el momento. Digamos que en un contexto de urgencia vital, no muchas veces contamos con medios diagnósticos que nos puedan ayudar a garantizar y a generar como una valoración exhaustiva y en el momento de la valoración del paciente, porque puede ser que se genera una urgencia vital, el paciente que está hospitalizado, ejemplo en la UCI, que nos lo presentan, que ya tiene varios días de hospitalización y que ya contamos con paraclínicos, con medios diagnósticos, pero la mayor cantidad de veces se nos genera es un paciente que nos llega remitido de otra institución o nos llega desde la casa con un dolor, ejemplo, precordial, que la única manera y el único medio diagnóstico que contamos es un electrocardiograma que tenga elevación del ST. ¿Sí? No muchas veces contamos con unos tiempos de coagulación, en cuánto estará la hemoglobina, si está tomando algún anticoagulante, cómo están esos laboratorios del paciente. Entonces, como que es en ese punto, en la urgencia vital, en que nosotros como profesionales tenemos que tomar decisiones, a veces como a ciegas, y generar como
como esa capacidad de, oiga, ¿cuál es el riesgo-beneficio del paciente? ¿Sí? Y también muy importante, nosotros como profesionales y todo el equipo de enfermería, estar también valorando ese entorno social del paciente y generar ese acompañamiento familiar. Si el paciente nos llega de urgencia, ¿está acompañado? ¿No está acompañado? ¿Con quién vino? Y saber que esa persona que estaba fuera del servicio tenga conocimiento pleno de lo que se le puede estar realizando. Entonces, todos estos puntos son claves para poder realizar como un análisis y una proyección a las posibles complicaciones que se nos pueden estar presentando dentro de las salas del procedimiento. ¿Listo? Entonces, es muy importante que a partir de todo ese conocimiento que nosotros ya obtenemos en el momento de la presentación del paciente, nosotros como enfermería debemos empezar a actuar frente a ¿qué? Frente a la preparación, y quise traer a colación como esas tres características que nos fundamentan a nosotros como enfermería, y es el verificar, organizar y asignar. ¿Qué debemos verificar? Debemos verificar primero la disponibilidad y el funcionamiento de la sala en la cual se va a realizar el procedimiento. Talento humano, saber con qué personal cuento para poder realizar este procedimiento, con cuántos auxiliares, el hemodinamista está o no está dentro del hospital, tenemos anestesiólogo si se llega a presentar algún tipo de complicación mayor dentro del procedimiento. Y asimismo, desde la misma presentación, conociendo la estabilidad hemodinámica del paciente, poder determinar y nosotros hacer un análisis crítico y poder evaluar el destino del paciente. Si es posible conseguirle una cama en piso, o lo podemos llevar a una UCI intermedia, o finalmente, pues sí, ya sería una asignación a una cama de UCI. También, ¿qué podemos organizar? Pues los insumos médico-quirúrgicos, todos los insumos que se deben de tener dentro de la sala, la cuestión de esterilización, los medicamentos de primera línea que sí o sí nosotros como profesionales debemos tener a la mano para poder agilizar y disminuir como ese tipo de complicaciones que se nos pueden llegar a presentar durante la sala. También organizar los equipos biomédicos, que más adelante pues abordaremos este punto, con respecto a que siempre ya tienen que estar listos y nosotros tener como esa formación y esa capacitación frente al montaje y al manejo de estos dispositivos biomédicos. Debemos asignar qué personal pues está y qué personal va a realizar la preparación del paciente. ¿Quién me va a monitorizar el paciente? ¿Quién va a preparar al paciente? ¿Quién lo va a rasurar? Muchas veces los pacientes que nos llegan de urgencia vital nos llegan con toda la ropa. Entonces, pues uno como profesional no puede hacer todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante, y aquí hago como también un reconocimiento a como todo ese personal y esos auxiliares de enfermería, que son nuestra mano derecha, izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo, en el cual nos pueden como ayudar en todo este proceso. Asimismo, ¿quién nos va a circular los insumos de alto costo dentro de la sala del procedimiento? Y finalmente, pues mantener, en fin, ese orden dentro de la sala de hemodinamia. Ya en el momento que nos llega el paciente, pues quiero como resaltar esas características y esos puntos esenciales que nosotros como profesionales tenemos para poder brindarle la seguridad al paciente, y es apenas llega el paciente a la sala de hemodinamia, cuáles son los signos vitales y con qué estabilidad hemodinámica está entrando el paciente a la sala de procedimiento. Y asimismo poder hacer una valoración rápida y eficaz, una evaluación cefalocaudal en la cual nosotros podamos lograr identificar ciertos tipos de alteraciones y con qué dispositivos invasivos contamos y con cuáles no, para así poder hacer un análisis y la preparación del paciente antes del inicio del procedimiento. Entonces, como que estos puntos son muy claves y muy indispensables, ya que nosotros como personal de enfermería somos como esa barrera de seguridad que le garantiza al paciente poder disminuir ciertos eventos adversos que podamos llegar a presentar durante la sala del procedimiento. Ya en el momento, pues se genera como una estabilización inicial, poder determinar a partir de esa valoración un análisis crítico frente a las maniobras de reanimación y mantenimiento, que son como actividades propias de enfermería, que no necesitamos siempre contar como con ese aval del médico, del hemodinamista que está dentro de la sala, de poder generar estas acciones para poder estabilizar al paciente. Entonces, como puede ser la administración de oxígeno, si vemos que el paciente se está desaturando y no tiene ningún apoyo, ningún requerimiento de oxígeno, venga, pidamos una cálula nasal, verifiquemos cómo está el pulso, el pulso oxímetro, verificar el acceso vascular, que tengamos un acceso vascular que sea de gran calibre para poder administrar los medicamentos y estar siempre bien preparados para, pues, frente a algún tipo de complicación.
Muy bueno, muchas. Ser efectivos y ser como fiables también en la monitorización continua del paciente durante todo el procedimiento, que esa monitoría se confirme y sea muy fiable en las pantallas que se está mostrando. Y finalmente, pues siento que abarca muchísimo, y lo que hablaban mis compañeros en las presentaciones anteriores también, es el confort que debe tener el paciente durante el procedimiento. No es nada sencillo, pues gracias a Dios no lo he vivido ninguno de mis familiares, pero ver siempre el paciente ahí acostado, con frío, con miedo, con ansiedad, pues es algo muy difícil para ellos, y somos nosotros los encargados directamente de poder como ayudar y generarle ese confort y esa disminución de ansiedad al paciente. Entonces, pues ya cuando inicia el procedimiento y ya tenemos como todo listo y preparado, nosotros como enfermería somos como también los encargados de poder determinar y analizar a partir de las primeras imágenes cuál es el paso a seguir. ¿Sí? Digamos que, ¿qué caracteriza a un buen profesional de enfermería dentro de la sala de hemodinamia? Que siempre vamos a estar un paso adelante de las acciones a que vamos a poder tomar. Entonces, no sé, vemos alguna lesión en alguna arteria coronaria, ya tenemos que tener preparado todos los insumos de una angioplastia, por ejemplo. Asimismo, puedes seguir observando y tener como una valoración continua mediante la monitorización, ya sea invasiva y no invasiva, poder así evaluar las posibles reacciones adversas y una comunicación con el trabajo en equipo. Es muy importante también, digamos, como lo decía la presentación anterior el jefe Jesús, como el registro de actividades, ya que eso es como o nuestra salvación o nos puede complicar también las cosas en un futuro frente a algún suceso que se pueda llegar a presentar en la sala. Y es aquí donde, frente al estar preparado y esa importancia que nosotros tenemos dentro de las salas, es que todo profesional de enfermería que esté dentro de la sala del procedimiento debe estar capacitado en el manejo de diferentes equipos biomédicos, frente a cómo va a ser el montaje, cómo va a ser el manejo, ese entrenamiento y ese funcionamiento que nosotros tenemos que tener. Algunos dispositivos biomédicos, el monitor de signos vitales, las bombas de infusión para la administración correcta de los medicamentos, saber poder manejar y poder gestionar el montaje correcto de una máquina de anestesia. El carro de paro indispensable, que todos los meses a final de mes, según pues cada institución, debemos saber cómo están los medicamentos, saber dónde están. Nosotros somos los responsables en saber dónde está, por ejemplo, la adrenalina en el carro de paro, la atropina, el ambú, bueno, todos esos dispositivos que están dentro de ese carro de paro, saber, y es fundamental que se puedan como encontrar y manejar de manera rápida y oportuna. El desfibrilador frente a algún tipo de arritmia, y quise resaltar estos dos últimos dispositivos biomédicos, los marcapasos transvenosos transitorios y el balón de contrapulsación, que por muchos procedimientos que nosotros realicemos a diario en el servicio de hemodinamia, no siempre se están utilizando. Y aquí quiero hacer un llamado y una concientización también de que nosotros debemos estar como en continua capacitación de estos dispositivos, porque no sé si a alguno aquí le ha pasado que estamos frente a la emergencia, la complicación, o las primeras veces que de pronto estuvimos enfrentados a una emergencia dentro de la sala de hemodinamia, y es, Dios mío, yo sé que a mí me dieron la capacitación, pero en este momento no me acuerdo. Entonces, ahí también entra fundamental la participación y la comunicación con todo el equipo multidisciplinar que está dentro de la sala para poder apoyarnos. Pero es fundamental que nosotros como profesionales estemos y tengamos como el empoderamiento de tener el conocimiento y el manejo de estos dispositivos, ya que pues aunque no son tan usual que se manejen y se utilicen en el servicio, pues en algún momento nos va a pasar y en algún momento siempre vamos a tener que manejarlo. Entonces, esa es la invitación también de que nosotros como enfermería estemos capacitados siempre y tengamos como un entrenamiento continuo frente al uso de estos dispositivos. ¿Qué complicaciones se pueden generar durante el procedimiento? Pues muchas, aunque no son tan frecuentes, pasan. Entonces, ya sea durante el procedimiento o ya en la sala de recuperación del procedimiento, en el servicio de hemodinamia, que se nos puede presentar un edema pulmonar, un ictus, un taponamiento cardíaco a consecuencia de una ruptura cardíaca, un shock anafiláctico, tal vez el paciente nos está presentando alergia por el medio de contraste o por los medicamentos o por el líquido o por el látex, por X, Y, Z cosas que se nos presenten con el paciente, que se genere arritmias cardíacas, que es como lo más usual, un shock cardiogénico y pues finalmente algo que pues
siento yo que nadie va a querer, es la muerte del paciente en esa mesa de ese angiógrafo, que es como siempre lo más difícil y lo más complicado para todos nosotros, y es ese sentir que debimos haber hecho algo o hacer un plan de mejora. Entonces es algo como a tener muy en cuenta. Entonces, a partir de todas esas complicaciones y todo ese proceso que nosotros hemos realizado desde solamente la presentación del paciente por vía telefónica, pues quise traer a colación algunas actividades de enfermería que nos garantizan a nosotros si estamos como siempre presentes en ese momento, y es vigilar el estado de conciencia. Por ejemplo, el hemodinamista va a estar concentrado mirando ¿qué? La pantalla, viendo los signos vitales, pero somos nosotros, el personal de enfermería, que estamos valorando siempre al paciente alrededor de todo lo que pues está pasando, poder ver cómo se encuentra el paciente, poder hablar con él, poder escucharlo. El simple hecho de que de pronto el paciente está hablando durante todo el procedimiento y de un momento a otro dejó de hablar, tiene anisocoria, de pronto desviación de la línea media de la comisura labial, sí, cosas así que nosotros tenemos que estar muy pendientes y poder identificar esos signos y síntomas durante el procedimiento. Cuando el paciente presenta dolor, presenta náuseas, presenta mareo, los signos que, no sé, el paciente está diaforético, tiene frialdad, cianosis, ingurgitación yugular. Esa vigilancia también a la monitorización de los signos vitales, que por mínima que sea, es muy importante tener esa comunicación con el especialista y decir como espere un momento, paremos un momento, analicemos la situación y podamos realizar como alguna intervención inmediata para poder disminuir esas complicaciones en el procedimiento. Y asimismo, pues lo que ya había dicho anteriormente, las reacciones adversas a los medicamentos, estar siempre muy pendiente. O sea, no nos podemos desconectar del procedimiento y tenemos todos que estar como en plena comunicación y trabajo en equipo durante la sala. Evaluar la administración, no solamente es que el doctor me diga, póngale y ya, no, nosotros como profesionales de enfermería tenemos esa capacidad de analizar y de determinar en verdad si es bueno o no para el paciente. La oxigenoterapia, si en verdad se beneficia de la colocación del oxígeno, medicamentos según indicación médica, muchos medicamentos que vamos a colocar durante el procedimiento, analgesia, antiarrítmicos, betabloqueadores, diuréticos, inhibidores, los inotrópicos, vasopresores, antihistamínicos, y somos nosotros los que tenemos que tener ese conocimiento frente a los protocolos institucionales de cómo administrar de manera rápida y eficaz estos medicamentos. También poder realizar como el control de los líquidos intravenosos, porque muchas veces solamente póngale líquidos y no estamos teniendo en cuenta esa sobrecarga hídrica del paciente. ¿Y cuál es la consecuencia principal de eso? Que el paciente en el área de recuperación nos esté presentando un edema pulmonar, por ejemplo. Y finalmente, pues siento que se centra mucho ese rol del enfermero en el actuar, en el poder administrar esos medicamentos, poder realizar el montaje y el manejo de esos dispositivos biomédicos y tener como finalmente esa capacidad resolutiva frente a cualquier situación que se nos presente en la sala. No sabemos qué se puede presentar en esa sala, en ese procedimiento, pero siempre tenemos que estar ahí, al frente y pues al lado del paciente, poder ser como ese apoyo psicológico hacia el paciente y hacia su familia para poder disminuir la ansiedad. Entonces, dando como conclusión y respuesta a la pregunta inicial de la presentación, es que enfermería desempeña un papel crucial en el manejo de pacientes en emergencias de hemodinamia al proporcionar evaluaciones rápidas, poder coordinar el equipo de atención médica y administrar tratamientos de manera segura. Su presencia de habilidades son fundamentales para mejorar los resultados y la supervivencia de los pacientes en situaciones críticas. Y aquí, pues finalmente, quiero compartir mi grupo de trabajo del Hospital Medri. Y ya. Muchísimas gracias a todos.